En este día santo nos reunimos con recogimiento y profunda reverencia para contemplar uno de los momentos más sublimes y dolorosos de nuestra fe, las 7 palabras de nuestro Señor Jesucristo desde la cruz. Desde el Calvario, en medio del sufrimiento, nuestro Redentor, Cristo, no solo ofrece su vida por nuestra salvación, sino que nos deja estas últimas palabras como testamento de amor, misericordia y vida eterna. Hoy, a través de este programa especial, queremos acompañar espiritualmente este misterio, meditando cada una de estas palabras con espíritu de oración, silencio interior y conversión. Este encuentro será guiado por distintos sacerdotes y predicadores, quienes nos ayudarán a penetrar más profundamente en el significado de cada palabra pronunciada por nuestro Señor. Damos inicio con la introducción que va a estar a cargo del Monseñor Atanasio Schneider, quien nos dispondrá el alma para este sagrado momento. A continuación de él tendremos al Padre Raúl Sánchez, que nos va a ofrecer una reflexión sobre la historia y significado de esta devoción de las 7 palabras. Y seguidamente vamos a meditar cada una de ellas. La primera palabra está a cargo del Padre Francisco Delgado, la segunda palabra por el Padre Juan Razo, la tercera palabra por el Padre Jorge Luis Hidalgo, la cuarta palabra por el Padre Gabriel Calvo, la quinta palabra por el Padre Gonzalo Viaña de Miles Christi, la sexta palabra por el Padre Jaime Mercán Simó y finalmente la séptima palabra por el Padre Gabriel Descote. Antes de finalizar también vamos a tener unas últimas palabras y una exhortación, y esto lo va a estar llevando a cabo el doctor César Félix Sánchez. Así que les invitamos a vivir este momento en recogimiento, dejando que cada palabra de Cristo crucificado toque lo más profundo de nuestro corazón. Quédense con nosotros hasta el final. Es un poco extenso el programa, pero de verdad les aseguro que vale la pena. Que María Santísima al pie de la cruz nos acompañe en esta meditación. Y pues para comenzar, yo quiero que hagamos una oración inspirada en las 7 palabras. Y esta oración la rezamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Divino Jesús, Hijo encarnado de Dios, que por vuestra salvación te dignaste nacer en un establo, vivir en pobreza, trabajos y sufrimiento, y morir entre los dolores de la cruz, te suplico que en la hora de mi muerte digas a tu divino Padre: Padre, perdónalo. Di a tu amada Madre: he ahí a tu Hijo. Y di a mi alma: hoy estarás conmigo en el paraíso. Dios mío, no me abandones en aquella hora. Tengo sed. Sí, Señor mío, mi alma tiene sed de ti, fuente de aguas vivas. Mi vida pasa como sombra, en breve todo habrá terminado. Por eso, oh adorable Salvador mío, desde ahora y por toda la eternidad, en tus manos encomiendo mi espíritu. Señor Jesús, recibe mi alma. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios me los bendiga. Las 7 palabras de Jesús en la cruz. Las 7 palabras pronunciadas desde el púlpito de la cruz, el púlpito más ilustre desde el que jamás haya hablado un maestro. Estas 7 palabras resumen las enseñanzas de toda la vida de Jesús. La primera palabra: llegando al lugar llamado Calvario, lo crucificaron allí, y los ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Jesús le decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Los corazones duros y orgullosos de los hombres encuentran tan difícil perdonar. Nuestro orgullo se hiere con tanta facilidad
tan difícilmente sana, nuestro resentimiento se despierta con tanta rapidez y tarda tanto en desvanecerse. Albergamos enemistades durante largos años. Nuestro pecado es imputable a nosotros. Es nuestra propia culpa. Sabemos que por él crucificamos a Cristo. Sin embargo, nuestro Señor misericordiosamente nos disculpa e intercede por nosotros. Él tiene plenamente en cuenta todas nuestras debilidades humanas naturales. Pero no debemos olvidar nuestra responsabilidad, aun sabiendo lo que sabemos. Pecamos contra nuestro Dios, contra Jesús, nuestro amado Salvador, de cuyos sufrimientos y amarga muerte son la verdadera causa nuestros pecados. La segunda palabra. En verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué consuelo nos supone saber que el primer fruto visible de Jesús en la cruz fue la conversión y salvación de un pecador. Vemos aquí el poder de la gracia y del arrepentimiento. Vemos la gracia usada y colaborada, la gracia del arrepentimiento que Cristo ofreció al ladrón arrepentido, hasta que en tan breve tiempo el criminal condenado se transforma en santo de Dios. ¿Quién se atreve a decir ahora de algún pecador que no hay esperanza para él? Solo debemos confiar en nuestro Señor, solo debemos usar las gracias que nos concede ahora, y podemos esperar cualquier cosa: el perdón, más y más gracia, la santidad, la gloria eterna. La tercera palabra. Entonces Jesús vio a su madre y al discípulo a quien amaba, que estaban de pie, y le dijo a su madre: Mujer, ahí tu hijo. Después le dijo al discípulo: ahí tu madre. La Iglesia siempre ha sostenido que San Juan representaba en este momento a todos los redimidos de Cristo, por quienes derramó su sangre, que María, Madre de Dios, es también Madre de los hombres, nuestra amada Madre, teniendo su lugar y participación en la redención obrada por su divino Hijo. La maternidad de María con respecto a los redimidos de su Hijo, el hecho de que sea verdaderamente nuestra Madre espiritual, se fundamenta en que es la Madre de Jesús, Dios hecho hombre, nuestro divino Redentor. Si la madre que da la vida a sus hijos queda unida a ellos por ese hecho, en una relación de amor constante, ¿no será así también con María, quien con su voluntaria cooperación nos trajo a Jesús nuestra vida, y fue el instrumento elegido por Dios para nuestro renacimiento espiritual? Cuando María estuvo al pie de la cruz y ofreció voluntariamente a su Hijo por nuestra salvación, soportando con valentía su terrible martirio de dolor, tenía en mente a todos los redimidos de Jesús. Al oír aquellas palabras: Mujer, ahí tu Hijo, aceptó no solo al discípulo amado, sino también a nosotros como sus hijos. La cuarta palabra. Alrededor de la hora novena, Jesús clamó en gran voz diciendo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Para comprender la miseria que lo embargaba en su abandono, debemos recordar que a pesar de su propia inocencia, Jesús
en la cruz cargó con el peso de nuestros crímenes, que en efecto había asumido la maldad del mundo, y ahora que Dios se había transferido todos los pecados cometidos desde el principio hasta el fin de los tiempos, todos ellos se presentaron claramente ante los ojos moribundos de Jesús, junto con sus más mínimas circunstancias. Cada acto traicionero y vengativo, las obras lascivas y adúlteras, las blasfemias, las calumnias y las mentiras, todo ello inundó su alma santísima, y todo otro sentido fue engullido por estos torrentes de iniquidad. Cristo lloró por las almas condenadas, lloró que el fruto de sus sufrimientos le fuera arrebatado. Aquellos por quienes tanto había sufrido fueran abandonados a la perdición eterna. Esto pues fue lo que le arrancó aquel grito lastimero: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Para comprender cómo Dios Hijo pudo hablar de sí mismo como abandonado por su Padre, primero debemos explicar cómo el Ser infinito pudo asumir una naturaleza finita, pues entre estas dos humillaciones solo hay una diferencia de grado. El abandono de Jesús en la cruz no hizo sino continuar lo que se había consumado en la encarnación, y en ambos misterios la divindad permanece igualmente inviolable. La quinta palabra, tengo sed. Esta sed física de nuestro Señor era un símbolo de la sed y el anhelo divinos que llenaban el corazón de Jesús. La sed y el anhelo por las almas, esa amorosa sed de salvación de todos, tanto de aquellos que por su propia culpa se perderían, como de aquellos que serían salvados. Por nuestras almas tuvo entonces sed, para que su amor se saciara, para tenernos con Él por toda la eternidad y para derramar su amor sobre nosotros por toda la eternidad. Cristo anhelaba alguna muestra de amor de nuestra parte, aunque solo fuera un poco de vinagre sobre una esponja, algún reconocimiento, alguna gratitud, algún pequeño esfuerzo por ser mejores de nuestra parte, alguna compasión por sus sufrimientos por nosotros. Que su sed más amarga nos fortalezca para erradicar el mal de nuestros corazones y vidas, y que le brinde el consuelo de saber que por nosotros su sed no fue en vano, sino que su amor eterno tendrá la alegría y la satisfacción de abrazarnos como una de las almas salvadas por Él, uno de los frutos de su pasión. La sexta palabra, se ha consumado. ¿Cuál es la obra que se realizó mediante la pasión y muerte de Jesús? Se puede resumir en una palabra: es la obra de nuestra salvación. Si nos preguntamos cómo nos salvaron los sufrimientos y la muerte de Jesús, la respuesta es: al satisfacer debidamente a la majestad ofendida de Dios por la ofensa del pecado. La obediencia voluntaria de Jesús en su pasión, el derramamiento de su preciosa sangre, su ofrenda de sí mismo, su
aceptación de la muerte en espíritu de obediencia, constituyeron el acto supremo de adoración a Dios, de sacrificio que fue más grato a la divina majestad debido a la infinita dignidad de la persona que lo realizó, que el pecado a esa misma majestad de Dios. Mediante el derramamiento de la preciosa sangre de Cristo, somos restaurados a la gloriosa libertad como hijos de Dios, a la herencia del cielo y la filiación de nuestro Padre Celestial. Cuánto debemos agradecer a Dios cada día por este gran logro, resumido en estas palabras de esperanza para cada uno de nosotros. Se ha consumado. Porque entonces Jesús habló de ti y de mí, de tu salvación y de la mía. La salvación de este y de aquel se ha consumado, de este y de aquel a quien amo como a ningún otro, y a quien amar, por quien he hecho todo esto con la misma sinceridad, con la que no hay otro por quien hacerlo. Él me amó, dice San Pablo, y se entregó a sí mismo por mí. La séptima palabra, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Aunque Cristo se encontraba al borde del agotamiento físico, su propia divinidad le concedió un momentáneo respiro en este último instante, para demostrar, dice Santo Tomás de Aquino, que su alma no le fue arrebatada por la violencia de su pasión. Cristo conservó su cuerpo en fortaleza, de modo que en el último momento pudo clamar con voz fuerte: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Un hecho que debe considerarse entre los milagros de su muerte. El Evangelio dice: entregó el espíritu. Hasta el final, todo fue voluntario en Cristo. Incluso el acto de morir fue un acto voluntario de obediencia. Incluso el acto de inclinar la cabeza fue voluntario. Su cabeza no cayó porque estuviera muerto, sino que, como dice el Evangelio, inclinando la cabeza, entregó el espíritu. San Juan Crisóstomo escribe: Cristo inclinó la cabeza porque estaba muerto, pero el inclinarla murió, lo cual significa que Cristo era el Señor de todos. Cristo no murió hasta que pronunció: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Con su último aliento, Cristo se proclama como lo que siempre había afirmado ser el verdadero Hijo de Dios viviente. Y este grito de triunfante confianza, esta proclamación de la verdad de su filiación divina, convirtió de inmediato al centurión alrededor de la cruz. Oh bendita palabra de Jesús, que fortaleces nuestros corazones y los llenes de serena y gozosa confianza en el momento de nuestra muerte. Oh Jesús, Hijo eterno de Dios, verdadero Dios de verdadero Dios, concede que esta tu última palabra esté en nuestros labios moribundos y nos lleve a ti. Las 7 palabras de Jesús son las últimas frases pronunciadas por Cristo Jesús en la agonía en la cruz. Muestra en estas 7 palabras pues todo un desgarre de su alma, de su corazón, un gran amor y también una esperanza
para todos nosotros. Son 7 palabras que tienen un mensaje muy profundo cuando son analizadas dentro de un verdadero contexto de crucifixión, de dolor, de redención y de por qué Jesús, nuestro Dios encarnado, tuvo que padecer de esta forma para darnos a nosotros el perdón de los pecados y la salvación. Pues bien, un poco de historia, es decir, ¿quién se encargó de decir estas 7 palabras son importantes? ¿Por qué esas 7 palabras? ¿No? ¿Por qué 7? ¿Por qué no 14? ¿Por qué no 3? Esto lo hizo un monje cisterciense, ¿no? Que Arnold de Bonneval, en el siglo XII. Se encargó de tomarlas, analizarlas, orarlas, ¿no? Y dar una explicación de cada una de ellas. ¿Cómo se fue difundiendo esta tradición de las 7 palabras? ¿Quién se encargó de decir, bueno, ¿por qué no explicamos el significado, el sentido de estas 7 palabras? ¿Por qué la Iglesia no se encarga de hacer que estas palabras se extiendan, se analicen, se mediten? Eso lo hizo San Roberto Bellarmino, que es doctor de la Iglesia. Impulsó la devoción con su tratado sobre las 7 palabras. Ahora bien, en cuanto a la tradición, se celebra tradicionalmente el sermón de las 7 palabras al mediodía del Viernes Santo, centrando la meditación en el amor incondicional de Jesús. Vamos entonces a mirar cuáles son las 7 palabras. La primera: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, verso 34. Y pide perdón por sus verdugos y la humanidad. La segunda frase, ¿no? Yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. También lo trae el Evangelio de Lucas en el capítulo 23, verso 43. Es la promesa de salvación al buen ladrón. La tercera palabra o frase: mujer, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. Eso lo trae el Evangelio según San Juan, capítulo 19, versos 26 al 27. Y allí Jesús confía a su madre, a San Juan, y a la iglesia a María. Ahora, la cuarta frase o la cuarta palabra: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Eso lo trae el Evangelio según San Mateo en su capítulo 27, verso 46. Es la expresión de la angustia humana y carga del pecado. La quinta frase o palabra: tengo sed. La trae el Evangelio según San Juan, capítulo 19, verso 28. Es la manifestación de su humanidad, ¿no? Y la sed de almas. La sexta palabra: todo está cumplido. Eso lo trae el Evangelio según San Juan en su capítulo 19, verso 30. Es la obra de redención, la obra de redención que ha finalizado, ha culminado el tiempo, la obra del Señor, ¿no? Y la séptima es: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Eso lo trae Lucas en el capítulo 23, verso 46. La entrega final y confiada de su vida al Padre. Entonces, con las 7 palabras lo que se busca es que los fieles vivan profundamente el misterio pascual, reconociendo el inmenso amor de Dios. Todas esas palabras o frases exclaman toda una realidad de sufrimiento, de agonía, de esperanza, de amor,
de dolor que experimentó nuestro Señor Jesucristo para darnos a todos nosotros la salvación. Pues bien, para no pasarme de tiempo, porque es algo muy sencillo, simplemente para que sirva de introducción al tema que el señor Luis Román pues piensa desarrollar en su programa. Entonces, las 7 palabras de Jesús, pues resumiendo, son las últimas frases pronunciadas por Cristo durante su crucifixión el Viernes Santo, recogidas de los evangelios canónicos, y representan su sufrimiento, perdón, amor y entrega final, siendo un pilar litúrgico en la tradición cristiana, especialmente en la Semana Santa. Ahora bien, para terminar, tenemos un significado histórico y teológico que se puede resumir de una manera muy elemental así. Estas frases no aparecen juntas en un solo evangelio, sino que se compilaron para la tradición que se popularizó en sermones desde el siglo XVI. Las palabras demuestran la humanidad de Jesús en el dolor, pero también su divinidad al mantener el perdón y el cuidado de los demás hasta la muerte. Se enfocan en la misericordia, la obediencia al Padre y el cumplimiento de las profecías. Y a lo largo de la historia han sido objeto de meditación profunda en sermones y obras musicales. La Iglesia Católica pues posee esta tradición basadas en hechos históricos realizadas en momentos de profundo dolor por nuestro Señor Jesucristo. La Iglesia Católica no improvisa nada. La Iglesia Católica lo que hace es meditar, observar, meditar y experimentar el dolor del Señor, el sufrimiento del Señor que nos lleva a una vida de resurrección. La crucifixión, la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo implica todo un itinerario de vida que nosotros mismos también vamos a experimentar o hemos experimentado y estamos experimentando porque hacemos parte del cuerpo de Cristo, la Iglesia, donde Cristo Jesús es la cabeza. Y si la cabeza sufrió, pues obviamente el cuerpo también. Esperamos pues que esta sencilla introducción pues ilumine un poco la realidad de las 7 palabras, las 7 frases que nuestro Señor Jesucristo exclamó en la cruz. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Los evangelios nos presentan la pasión de nuestro Señor como un acto de oración, como un diálogo íntimo entre el Hijo y el Padre. No se trata simplemente del sufrimiento físico o moral, sino de algo mucho más profundo. Lo que Cristo padece en su humanidad es la expresión visible del amor eterno que une a las personas divinas. Cada palabra, cada silencio, cada herida es oración. Toda la pasión es oración, no solo en Getsemaní, no solo en la cruz. Cada golpe recibido, cada desprecio, cada injusticia asumida es una ofrenda al Padre. Cristo no sufre pasivamente, ofrece. No padece sin sentido, ama. Cada gota de sangre es un acto de obediencia. Cada instante es cumplimiento de aquella palabra. Es necesario que el mundo sepa que yo amo al Padre. Esa oración ya había comenzado en el momento de la encarnación. He aquí que vengo para hacer tu voluntad. Y ahora, cuando llega a su momento culminante, revela su sentido, el perdón. Porque el sacrificio de Cristo es un sacrificio expiatorio. Él satisface la justicia divina y carga sobre sí los pecados de todos los hombres, los cometidos desde Adán y todos los que se cometerán hasta el fin de los tiempos.
El Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Nada queda fuera de ese sacrificio, ni el pecado más oculto, ni el más vergonzoso, ni el que el hombre pretende justificar. Y en ese mismo acto el Señor pone en práctica lo que había enseñado a sus discípulos: amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen. No es una doctrina abstracta, es una realidad vivida hasta el extremo. Y porque la oración de Cristo es eficaz, porque el Padre escucha siempre al Hijo, se produce el efecto, el perdón, la redención del mundo. Como dice San Agustín, el médico sanaba con su sangre a los enfermos. Cristo redime precisamente a aquellos que, en la cumbre de la rebelión humana, dan muerte al autor de la vida. Allí donde el pecado alcanza su mayor gravedad, la gracia se manifiesta con mayor fuerza. Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pero, ¿es verdad? ¿No sabían lo que hacían? Santo Tomás de Aquino distingue entre distintos grados de culpabilidad según la ignorancia de quienes participaron en la muerte de Cristo. La soldadesca, pagana, ignoraba la condición divina del Señor y su inocencia, por eso su culpa fue menor. El pueblo, aun habiendo visto sus milagros, no conocía plenamente quién era. Su responsabilidad quedaba mitigada, pero los príncipes de los sacerdotes tenían una ignorancia afectada, culpable. No quisieron ver. Cerraron los ojos a las señales y a las profecías que se cumplían ante ellos. Acusaron de blasfemo a Cristo, de blasfemo contra sí mismo, cuando confesaba su identidad divina. Por eso su pecado fue mayor. Y entonces la pregunta se vuelve inevitable. ¿Y yo? ¿No sé yo quién es Cristo? No conozco su evangelio. No sé que el pecado ofende a Dios y hiere su corazón. No sé que cada pecado mío pesa sobre la cruz. Y sin embargo, el Señor dice verdad. No saben lo que hacen. No sé lo que hago cuando peco, porque el pecado es en sí mismo una locura. Es un acto irracional, una aberración. Es clavar con mis propias manos los clavos de Cristo en la cruz. Es unirme a los que se burlaban de él, a los que le escupían, a los que gritaban crucifícalo. El pecado siempre engaña, promete un bien que no puede dar. Nos hace creer que vemos cuando en realidad estamos ciegos. Nos hace pensar que somos libres cuando estamos esclavizados. Oscurece la inteligencia y debilita la voluntad. Por eso, en cierto sentido, todos somos ignorantes. Pero no se trata de una ignorancia inocente. Muchas veces no queremos saber, evitamos la luz, huimos de la verdad porque la verdad nos exige conversión. Si mi fe fuera viva, si entendiera de verdad lo que hago, no pecaría. Pero mi ignorancia no me disculpa, no me salva. Es Cristo quien me perdona. Y ese perdón no es una mera excusa, ni una simple disculpa, es el fruto de su pasión, la redención por medio de su sangre, la vida nueva, la participación en la vida misma del Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Cristo es el modelo del perdón. Él perdona primero. No espera que el hombre se arrepienta para amarle. Es su amor el que provoca el arrepentimiento. Si Cristo no hubiera dado la vida por mí, quizá yo no vería la gravedad de mi pecado, no comprendería la verdadera dimensión de mis actos. Él suplica al Padre el perdón y al mismo tiempo asume en sí mismo el castigo. Toma sobre sí las consecuencias que yo debería sufrir. Él paga por mí. Él nos amó primero, cuando no había en nosotros nada digno de ser amado, cuando estábamos en nuestros pecados. Y ahora solo me pide una cosa, que acepte el perdón, que reciba la gracia, que ante la contemplación de su entrega me arrepienta y le deje crear en mí un corazón nuevo. Pero esta gracia no puede quedar estéril, tiene una consecuencia necesaria. ¿Estoy yo dispuesto a amar a mis enemigos? ¿Estoy dispuesto a rezar por los que me persiguen? ¿Soy capaz no solo de perdonar, sino de querer el bien del que me ha hecho daño? Porque es fácil hablar de perdón en abstracto, pero el perdón cristiano comienza cuando alguien me hiere de verdad, cuando me calumnian, cuando me traicionan,
cuando me quitan lo que es mío, cuando me hacen daño injustamente. Ahí es donde se ve si soy discípulo de Cristo. Perdonar no es simplemente no devolver el mal, es querer el bien del que me ha ofendido, es rezar por él, es estar dispuesto, si Dios lo quiere, a ofrecer incluso la propia vida por su salvación. Eso es imitar a Cristo. Veamos el ejemplo de los mártires desde San Esteban. El verdadero perdón, a la medida de Cristo, lleva consigo el estar dispuesto a entregar la vida por la salvación del perseguidor. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdona a esta humanidad ciega que rechaza tu amor para entregarse al mundo, a la carne y al demonio. Señor, arranca de mí la dureza del corazón, dame luz para ver mi pecado, dame gracia para odiarlo, y dame tu caridad para amar como tú has amado, como tú me has amado. Permíteme participar en la cruz de tu Hijo, para que, unido a Él, pueda entregarme con Él por la salvación del mundo. Segunda palabra de Jesús en la cruz. En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Quien nos da testimonio de el diálogo entre Jesucristo y el que llamamos buen ladrón es San Lucas Evangelista. Voy a leer primero de corrido el capítulo 23, versículos 39 al 43, y después volveré a leer comentando ese mismo pasaje. La versión de la Biblia que estoy usando es la de Monseñor Juan Straubinger. Uno de los malhechores suspendidos blasfemaba de él diciendo: ¿No eres acaso tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Contestando, el otro lo reprendía y decía: ¿Ni aún temes tú a Dios estando en pleno suplicio? Y nosotros con justicia, porque recibimos lo merecido por lo que hemos hecho. Pero éste no hizo nada malo. Y dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Le respondió: En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Vamos a sacar enseñanzas de este pasaje, queridos hermanos. Recuerden que crucificaron al Señor junto a dos ladrones y colocaron uno de los ladrones a su izquierda y otro a su derecha. Esto me parece una referencia al juicio, al final de nuestra vida y al final de toda la historia. Seremos colocados o a la izquierda o a la derecha de Jesús. Pero uno de ellos, a su vida de pecado, le añadió un pecado todavía más grave: insultar al Hijo de Dios en su propia cara. Y esto a unas horas de morir, de salir de este mundo su alma. Qué terrible la situación interna de aquel hombre. Blasfemar cuando estás muriendo. Por eso hay que pedirle a Dios, a la Virgen María, la perseverancia final. No basta que seas bueno hoy. No basta que estés en estado de gracia hoy. El demonio tratará de llevarse nuestra alma al infierno y antes de nuestra muerte hará lo que pueda para tentarnos. Hay gente que se muere sin querer aceptar al Señor en su corazón, sin querer reconocerlo como el Hijo de Dios, sin querer aceptar su salvación.
Pero vean qué pasa con el otro. Contestando el otro lo reprendía. Esto es interesante. Estando colgado en la cruz también, el otro ladrón, el buen ladrón, reprende al que está insultando a Cristo. Es que al Señor se le defiende, lo reprende. Esto seguramente lo hizo porque el Espíritu Santo comenzaba a actuar en su corazón. Y San Roberto Belarmino nos dice que como si este hombre fue pasando de una virtud a otra durante este diálogo. Se abrió totalmente a la gracia del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo fue quien lo inspiró. Pero es interesante que se pone a defender al Señor, lo reprendió. ¿Ni aún temes tú a Dios estando en pleno suplicio? A nosotros con justicia. Es decir, se reconoce pecador. Sabe que la muerte que está sufriendo, la pasión que está sufriendo, se la merece. Porque recibimos lo merecido por lo que hemos hecho. Pero este no hizo nada malo. Reconoce la inocencia de Cristo. Y dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Con esto él hace un acto de fe. De hecho, la Vulgata dice que el ladrón dijo, Domine, Señor, acuérdate de mí. Lo reconoció como el Hijo de Dios. Y al decirle, cuando vengas con tu reino, está reconociéndolo como rey, está reconociendo que Jesús es el rey. Ahora, ¿cuál es la respuesta que recibe este hombre de nuestro Señor? En verdad, en la Vulgata dice, amén. Cuando el Señor va a decir algo solemne, usa esta palabra, en verdad, amén, amén, que decimos en español amén, pero yo estoy diciendo en latín. Estarás hoy conmigo en el paraíso. ¿Qué le promete Jesús a este buen ladrón? Viendo su acto de fe, viendo que reprendió al otro que blasfemaba de él, le dice, amén, amén, en verdad. O sea, Jesús usa esa expresión cuando va a decir algo serio, algo solemne, y se lo va a decir al que está a punto de morir con él. En verdad, te voy a decir algo muy importante. En verdad te digo, hoy estarás conmigo. Fíjense bien, el ladrón hizo un acto de amor a Jesús, no solamente un acto de fe, sino un acto de amor también. Porque lo defendió, porque lo reconoció como rey, porque lo llamó Señor. Y el Señor responde a ese amor del ladrón diciéndole, vas a estar hoy conmigo. Antes de decir en el paraíso, le dice, vas a estar conmigo. Y te lo estoy prometiendo para hoy mismo. Dice en el paraíso. Es decir, vas a estar en el paraíso celestial. No se refiere al paraíso de Adán y Eva. Se refiere al paraíso celestial. Por haberte convertido en el último momento de tu vida. Hoy mismo yo te abro las puertas del cielo. Si toda tu vida fuiste un pecador, pero en las últimas horas te estás arrepintiendo y me estás reconociendo como Señor y me estás suplicando que me acuerde de ti y me estás reconociendo como Rey,
en respuesta a esas palabras tuyas que son acto de fe, de esperanza y de caridad. Yo, el Hijo de Dios, te digo que tu recompensa voy a ser yo mismo. Vas a estar conmigo, a mí, al que me acabas de reconocer como Señor, al que me acabas de conocer primero y luego de reconocer como el Señor, el Hijo de Dios y como el Rey. En el paraíso celestial, es decir, eternamente feliz. Qué importante es la conversión, hermanos. Qué importante es morir en estado de gracia. Esa hora de la muerte será decisiva para nosotros. Pidámosle a la Santísima Virgen María que ella nos alcance con su oración, con su compañía, con su asistencia, a la hora de nuestra muerte, la gracia de la perseverancia final, para que nuestra experiencia de muerte sea lo más semejante posible a la del buen ladrón, que no tuvo que ir al purgatorio, que fue directo al paraíso celestial por el acto de fe que hizo antes de morir y por el perdón que recibió de parte del Hijo de Dios. Estamos ahora contemplando aquella frase en donde nuestro Señor le dice a la Santísima Virgen, la encomienda como Madre de la Iglesia. El texto de San Juan dice así: junto a la cruz de Jesús estaba de pie su madre, y también la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo que amaba, dijo a su madre: mujer, he ahí a tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí a tu madre. Y desde este momento el discípulo la recibió en su casa. Respecto de esto podemos hacer una interpretación literal, como le llama el padre Stefano Maria Manelli, una relación personal privada, y una relación más aplicable a todos nosotros, ¿no? Las dos cosas sin duda son importantes. Respecto de la primera, tenemos que ver cómo Cristo se ocupa de su Santísima Madre. Esto es el testamento de Cristo en palabras de San Ambrosio y del Papa Juan Pablo II en Redentoris Mater. Aquí se observa claramente el amor filial de Cristo hacia la Virgen. Como dice Teófilo, mientras los soldados se ocupaban de repartirse las vestiduras de Cristo, nuestro Señor se ocupa de su madre. Y así también lo ven San Ambrosio, San Juan Crisóstomo, San Agustín, San Cirilo de Alejandría y Santo Tomás. El amor filial de Cristo hacia su madre, que no quiere que se quede sola. Y es por esa razón se la encarga a San Juan. San Beda dice que el apóstol sobresale por su virginidad entre medio de todos los demás. Se nota también, como dice San Juan Crisóstomo, la modestia del apóstol, en la cual él no se nombra y simplemente aparece como el discípulo amado. Por otro lado, vemos que la Virgen está de pie, erguida junto a la cruz. Stabat Mater, como dice la secuencia, que expresa esa palabra, el término griego, heistekeisan, que quiere decir que está de pie, está firme, que es una actitud del alma. San Basilio Magno ve aquí el cumplimiento de la profecía de Simeón, en donde una espada le iba a atravesar el corazón. Monseñor Straubinger dice que es la oscuridad del alma que está en Nuestra Señora en este momento, porque dice cómo va a reinar sobre el trono de Jacob o sobre la casa de David, cómo va a ser la gloria de Israel, cómo va a ser la luz de los pueblos en este momento. Sin embargo, la Virgen acepta y en ella está sintetizada la fe de la Iglesia. Pero además, como hemos dicho, además de esta parte primera, que sin duda es fundamental, se observa un sentido plenior, es decir, un esquema de revelación. Es decir, hay una interpretación representativo-comunitaria, según el padre Stefano Manelli. Y entonces aquí Juan representa a la Iglesia. El sentido medieval, desde Ruperto de Deutz, dice del siglo XI-XII, más o menos dice, con indicios previos en la patrística, por ejemplo, Gregorio de Nicomedia, quizás incluso Orígenes, observan que San Juan representa a la Iglesia.
Y eso lo dicen los sumos pontífices. Por ejemplo, el Papa Benedicto XIV dice: el magisterio enseñado por el Espíritu Santo así lo afirma. Y así también el Papa León XIII dice que es el perpetuo sentir de la Iglesia. Por lo tanto, aquí se ve el rol de la Virgen en el orden de la salvación de la humanidad. Y por eso Cristo la llama mujer. Este término no es despreciativo, más bien este término indica cuál es la función de la Virgen en orden a la redención. Por eso este evangelio tiene dos sentidos, un sentido sobre la maternidad espiritual de Nuestra Señora y un sentido respecto de la corredención mariana. En primer lugar, respecto de la maternidad divina, nosotros sabemos que la Virgen Santísima es Madre de la Iglesia desde el momento de la encarnación, porque esta es la raíz, como observa San Agustín, San León Magno, el Papa San Pío X, entre otros. Si Cristo es la cabeza de la Iglesia y María Santísima da a luz la cabeza de la Iglesia, también tiene que dar a luz el cuerpo. Por lo tanto, desde la encarnación, María Santísima es Madre de la Iglesia, pero es manifestado y dejado en claro justamente en este momento, de cuando María Santísima al pie de la cruz es dejada por madre al apóstol Juan. Por esta razón, hay un montón de términos que rodean a este acto en el cual se observa y se deja palpable esta función que tiene la Virgen. Por ejemplo, coec consumatum es, otra de las palabras de la cruz, ¿no? Aquí también está consumada la obra, cuando María es Madre de la Iglesia. En segundo lugar, vemos que después de muerto Cristo, su corazón es traspasado. El corazón de Cristo es traspasado por la lanza y el corazón de la Virgen es traspasado por la espada. Además, se observa aquí la unión de la Iglesia, la túnica inconsútil que quieren dividir los soldados representa la unidad de la Iglesia, como la Iglesia siempre la ha interpretado. Y además, como hemos dicho recién, el término mujer representa la función que tiene Nuestra Señora. María Santísima es la nueva Eva. Así lo ven San Ireneo, San Justino, el Papa Pío XII, haciendo alusión a toda la interpretación patrística del siglo II y del siglo III. María es nueva Eva, porque la primera Eva, más que madre de los vivientes, era madre de los que venían a morir. Y María Santísima nos da luz para el cielo. Este es el momento de la hora de Jesús, no la hora que pensaba al comienzo, ¿no? Ahora no ha llegado todavía a las bodas de Caná, porque aquel milagro lo hace nuestro Señor por ser hijo del Padre. Y esta otra acción, la muerte, lo hace por ser hijo de la Madre, como dice San Gregorio y el Santo Tomás. Por esa razón, esta es la hora de Jesús. María Santísima, además, es la mujer del Apocalipsis, aquella que da luz. En el libro del Apocalipsis, capítulo 12, da luz, pero dice da luz con dolor. Y no dio a luz con dolor a Jesucristo, porque el Señor nació siendo su madre virgen. Nos dio a luz con dolor al darnos a luz a nosotros en el árbol de la cruz. Y aquí también hay una relación especial de la Santísima Virgen con las almas vírgenes, como dice San Jerónimo, o aquel apócrifo llamado Tránsito de María, o San Beda. Hay una relación especial con los consagrados, como dice San Jerónimo, y hay una relación especial con los sacerdotes. En segundo lugar, aquí también se observa la corredención de Nuestra Señora bajo los dos aspectos. El aspecto objetivo, universal, por la cual Nuestro Señor adquiere la gracia para todos los hombres y María Santísima le ayuda a adquirirla, obviamente sin reemplazar a Cristo, y un aspecto subjetivo por el cual esa gracia es aplicada a cada una de las almas, ¿no? De hecho, el Evangelio dice Stabat Mater, como dijimos, la Virgen estaba de pie, y esto hace relación a la gracia objetiva, es decir, está de pie para que la gracia llegue a todos los hombres. Y en segundo lugar, la Virgen es recibida en la casa, es decir, es la dispensadora, mediadora de todas las gracias, o medianera, según las distintas formas de llamarla. Por eso la Virgen tiene la gracia distributiva. Es recibida en la casa de Juan, Accepit eam, dice el Evangelio en latín, o eista idia en griego. Es la misma término que usa San Juan cuando dice vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, pero a los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Ser hijos de Dios es ser hijo de la Virgen. Por supuesto que cuando hablamos de la corredención no ponemos en el mismo lugar a Cristo que a la Virgen, porque la redención de Cristo es principal, es suficiente por sí misma, es independiente, es absolutamente necesaria.
En cambio, la corredención de la Virgen es secundaria, es insuficiente por sí misma, es dependiente o subordinada de la mediación única de Jesucristo y es hipotéticamente necesaria, es decir, tanto y cuanto como Dios la quiso. Pero esto es sumamente importante para entender este misterio de la fe. Por eso la devoción a la Virgen es prenda de salvación eterna. Y cuando somos buenos hijos de la Virgen, entonces llegaremos a ser buenos hijos de Dios. Y mientras más limitemos a Cristo en esta vida, más lo gozaremos en la eternidad. A ti, inmaculada y hermosa Señora, que ves a tu amado Hijo crucificado, que conoces bien su gran amor apiadado y contemplas que por fin ha llegado la hora. Y como continuamente estás dispuesta en todas las cosas a hacer su deseo santo, solo quieres aceptar para Dios dolor tanto, para que seas también esa nuestra respuesta. Porque por un designio divino misterioso, aquel Viernes Santo el Señor lo encomendó en el discípulo al hombre pecaminoso, y así por los ruegos de aquella madre se obligó a que fuera corredentora del hombre ominoso, llegando a ser hijo por aquel que nos amó. Cuarta palabra. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cuando Jesucristo dirige estas palabras a Dios Padre en la cruz, la naturaleza comienza a conmoverse por la muerte de Dios, por la muerte del Hijo de Dios. Una sombra cada vez más espesa va cubriendo la tierra cuando se aproxima el instante decisivo de la historia de la humanidad. Casi no ve cada uno a su vecino, como ocurría en la plaga de Egipto. Comienza a cundir el terror y a penetrar los corazones una convicción que es la que expresará posteriormente el centurión. El hombre justo padece y muere. Y un extraño fulgor parece brotar de la cruz de Jesucristo y hace ver el suceso a los que están junto a ella, en medio de esa tiniebla. Los sacerdotes permanecen pertinaces en su obstinación, rechazando la salvación del Hijo de Dios. Una voz desgarrada, atenazada por la angustia, se escucha en aquel silencio general. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es la voz del crucificado que clama en lengua hebrea. Elí, Elí, lama sabactaní. Y así lo han conservado con esa fuerza los dos evangelistas. Se trata del comienzo del doloroso Salmo del Mesías, el Salmo 21. La voz es de majestad sobrecogedora en su angustia. El Salmo habla largamente con detalle de la pasión de un hombre que es el Mesías, como hace comprender su final. Como el célebre cántico de Isaías sobre el siervo doloroso en su capítulo 53, se propone también en este salmo doliente el misterio de un hombre Dios que sufre y que en ambos casos ha de ser glorificado tras muerte. No podemos aceptar la idea de algunos de que Cristo haya proseguido rezando en voz alta el salmo entero, completo. Un crucificado que debía erguirse repetidamente apoyándose sobre los clavos de los pies y de las manos para poder respirar, lo más que podía decir eran frases breves. Pero el salmista preveía toda la sagrada pasión y su canto exponía los sentimientos internos que denunciaba el primer lamento. Vuelve el recuerdo de Getsemaní haciendo ver que ha permanecido en su alma desde entonces en un íntimo sufrimiento misterioso. Dios ha abandonado a su elegido en quien se complacía, como lo dijo antes, y ahora le ha dejado en manos de sus mismos enemigos, crueles. Me cercan como leones, me cercan toros furiosos, dice el Salmo. La descripción del crucificado es muy viva en este Salmo. Soy un gusano y no un hombre, oprobio de los hombres, desprecio del pueblo, los que me ven se burlan de mí. Habla meneando su cabeza. Esperó en Dios, pues que lo salve, se dice que le ama.
Es lo que según los evangelios hacían los sumos sacerdotes, escribas y fariseos en sus comentarios irónicos. También decían: tú que destruías el templo y en 3 días decías levantarlo, sálvate a ti mismo. Es la descripción semejante de las burlas ante el justo que se ha proclamado Hijo de Dios. Entonces viene la ternura del recuerdo de la madre en la infancia. Tú eres mi esperanza desde el vientre de mi madre, a ti fui confiado al nacer, esperanza mía desde los pechos de mi madre. Y la descripción de los datos de la pasión se hace pormenorizada. La sed, hasta pegar la lengua al paladar, la angustia interior y la distorsión de los huesos en los brazos y en las piernas, estirados, el traspasamiento de manos y pies con los clavos, la contemplación de su desnudez y el reparto de sus vestidos con la suerte que echan sobre su túnica. Todo lo que recordará el capítulo 19 del Evangelio de San Juan. Finalmente, terminados los tormentos, el auxilio divino y la gloria final ante los reyes, con el lapidario final que dice el Salmo: esto ha hecho el Señor, la exclamación admirativa de los pueblos. Se puede comparar este Salmo 21 con el capítulo 53 de Isaías, y son 2 lecturas magníficas para el Viernes Santo. 2 lecturas que han de ser meditadas, leídas, reflexionadas en la oración, con pausa, en silencio contemplativo. Se ve entonces fácilmente que se habla de un hombre sometido al tormento, al sufrimiento, desfigurado hasta perder el aspecto de hombre, despreciado, modelo de paciencia, pero cuyo final es la gloria. El sepulcro de ricos, enterrado con respeto, muerto voluntariamente por el pecado de muchos, por los que ora y sufre, recibiendo finalmente la gloria. El creyente, atento a la tradición, no puede menos de ver en ambos pasajes, el Salmo 21 y el capítulo 53 de Isaías, la descripción de la muerte del Mesías Salvador por los pecados de los hombres y un anuncio velado de su resurrección. Tal Salvador, tal Mesías anunciado, fue el escollo o piedra en que tropezaron escandalizados los pérfidos judíos. Pero el Rey de los judíos reinaba desde la cruz, y su oración se había alzado dolorosamente. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Estamos ante el gran misterio del abandono y del por qué. Tocamos de cerca el misterio de la encarnación. La persona de Jesús es Dios Hijo, consustancial con el Padre y el Espíritu Santo, un solo Dios, en 3 personas. Si el Padre abandona a la humanidad creada de Jesús, siendo obra del Creador, la misma es la acción de las 3 personas divinas. Es decir, el Hijo de Dios también produce ese mismo abandono en una sola operación divina. Pero el Hijo de Dios en su propia humanidad, en su naturaleza humana, que es solamente suya, siente como hombre, no como Dios, como hombre, el abandono, a la vez que resulta que ese mismo abandono que siente en su naturaleza humana es obra también de su persona divina. ¿Puede imaginarse algo tan dramático para la humanidad? Siente el abandono, siente la tristeza desgarradora, siente que se haya desprotegido como hombre. El Padre Dios, dijo en el bautismo de Cristo y en la transfiguración: este es mi Hijo, en quien me complazco. Y el propio Cristo Jesús ha dicho, con palabra propia de Dios: el Padre y yo somos uno. Juan 10:30. Pero ahora siente un abandono humano. ¿Quién comprenderá este gran misterio? ¿Es la agonía de Getsemaní
que llega hasta la muerte en la cruz, al oírle no podrían pensar los sacerdotes que murmuraban ante él, si este es el Hijo de Dios, que le salve, que ahora él mismo estaba proclamando su terrible decepción, como si realmente Dios lo hubiera abandonado por completo. Sin embargo, los católicos creemos por nuestra fe que el Hijo de Dios seguía siendo su persona divina en dos naturalezas, humana y divina, y donde siente ese abandono es en su naturaleza humana, pero no en la naturaleza divina, porque no puede separarse el Padre del Hijo, del Espíritu Santo, porque Dios es Trinidad, un solo Dios, una sola sustancia, en tres personas. Y este es el misterio. Como Dios, segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo, el Verbo, no podía ser abandonado porque Dios es uno. Era la humanidad la que clamaba en su desolación, su naturaleza humana. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es decir, me dejas en manos de mis enemigos mortales, todo se oscurece en mi alma y ya llega la muerte con su total oscuridad. El hombre no puede comprender este gran misterio. Por eso el apóstol San Pablo puede ayudarnos a entrar en él. Confiesa que, abrumado tras sus máximas visiones celestes por el sufrimiento humano, oró con instancia al Señor 3 veces para que le quitase ese sufrimiento. 2 Corintios 12, 7, 8. Pero ¿cuál es la respuesta que le da Dios? Te basta mi gracia, porque la fuerza se manifiesta en la debilidad. Así Jesucristo y mucho más. La fuerza de la divinidad llega al máximo al sostener la debilidad humana, la debilidad de la naturaleza humana del Hijo de Dios hecho hombre, del Verbo encarnado. El gran clamor de Jesucristo en su abandono plantea aquí un interrogante enorme. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué, Dios mío, me abandonas? Es la razón o motivo del abandono lo que Cristo demanda angustiado en su humanidad. Y este por qué, bien lo sabe él mismo, es por el pecado que redime. El alejamiento del hombre ante Dios por el pecado es lo que Cristo redime con su muerte en la cruz. Esa es la explicación del abandono. ¿Cómo pueden unirse la luz y las tinieblas?, dice San Pablo. Dios es luz, ¿cómo puede Dios responsabilizarse del pecado con el cual no puede tener nada común? Es la humanidad de Cristo, del Hijo de Dios vivo, el lugar de contacto, aunque no porque en él haya pecado alguno, ni sombra siquiera del mismo, porque es Dios. Pero tomando sobre sí los pecados de los hombres todos para redimirlos, como dice 2 Corintios 5:21, Dios le hizo pecado a él que no conocía el pecado. La cruda, casi inadmisible para nosotros, afirmación paulina es el formidable secreto del abandono humano y es el tremendo secreto del máximo sufrimiento de Jesús que sólo él mismo puede comprender al haberlo sufrido. Hola, soy el Padre Gonzalo Viaña de Historias Católicas y quiero invitarte a que acompañemos al Señor con nuestra meditación, considerando la palabra que dijo el Señor desde la cruz: tengo sed. Me ha tocado ayudar en algunas de las casas de las hijas de la Madre Teresa de Calcuta y tienen siempre un crucifijo que dice al lado las palabras tengo sed, para recordarnos que el que da de beber al sediento y comer al hambriento está dando de beber al mismo Jesús. Es un misterio esa palabra que dice Jesús desde la cruz: tengo sed. Ciertamente es sed física, ha perdido muchísima sangre en el huerto de los olivos, sudando sangre en la flagelación, pero hay una sed más profunda que esa que fue la causa de su muerte física. 3 son las causas de la muerte física del Señor.
asfixia, la sed que tiene por la cantidad de sangre que perdió y ese shock que producen todos los órganos al estar colapsados. Es una sed feroz, ciertamente, pero es una sed mucho más profunda la que el Señor quiere darnos a entender cuando nos dice, tengo sed. Es como si nos dijese, hijo mío, dame tu corazón, dame de beber. Me tocó meditar cuando hice los ejercicios espirituales de mes en el noviciado, un día que teníamos libre después de la primera semana, es un mes, 4 semanas, y hay un día libre después de completar sobre todo la confesión, y es quedarse meditando un día entero un pasaje del Evangelio, nada más caminando, descansando, pero siempre dando vuelta con una frase, y era esa frase que decía, si supieras quién es el que te pide de beber, tú mismo se lo habrías pedido. Y es verdaderamente eso, darnos cuenta quién es el que nos está pidiendo de beber. Es Jesús mismo, sí, lo sabemos, pero no lo entendemos. Es muy profundo ese sentimiento, esa necesidad que tiene el Señor de lo que nos está pidiendo. No es agua, es nuestro amor. Es calmar ese deseo que tiene de nuestro amor. Dice cuando se aparece el Sagrado Corazón de Jesús a Santa Margarita María, el amor no es amado. Él es el amor, ha venido a darnos todo, a morir en la cruz. Y en ese momento pensaba no en la humanidad en general, sino en ti, en mí, en cada uno de los que estamos escuchando. Veía el pasado, el presente y el futuro. Y veía en ese momento cómo iba a corresponder cada uno a la pasión. En definitiva, si la pasión valió la pena por esa persona, por cada uno de nosotros. Y esa es la pregunta que nos hace el Señor. Si podemos darle de beber, si podemos darle nuestro amor. Es una invitación, no es una orden. Denme de beber. Es casi un pedido, tan suave. Significa simplemente manifiesta la necesidad que quiere tener el Señor. Porque así es el amor. No se impone, no se obliga. El Señor nos lo pide. Está mendigando allí nuestro amor, en ese tengo sed. Y también nosotros tenemos sed. Pero ¿cómo calmamos nuestra sed? Reflexionemos en eso también en esta nuestra meditación. ¿En qué cosas estoy buscando calmar mi sed? ¿En las cosas que no son Dios? ¿En las cosas que ofenden a Dios? ¿O cosas que quizás no lo ofenden, pero eran solamente medios para llevarme a Dios? Y estoy buscándolas como si fuesen Dios, como si esas cosas del mundo pudiesen calmar mi sed. Como si yo fuese un náufrago que trata de calmar su sed con esa cantidad de agua que tiene alrededor de él en el mar. Pero esa agua no puede calmar su sed. No está hecha para eso. Ni mi organismo está hecho para esa agua. Está hecha para esa agua que surge de un manantial. Ese es el corazón de Cristo, ese manantial de amor que es el único que puede satisfacer esa sed profunda que yo tengo. Esa sed que ojalá la tenga siempre. Y eso vamos a pedirle al Señor en esta meditación. Que siempre me dé esa sed, que calme mi sed con su amor. Claro que sí, que me llene, pero que a la vez no me quite esa sed, para que yo no quiera otra cosa. Y pueda decir, como decía Santa Teresa, que siempre tuvo esa sed: vivo sin vivir en mí, y es tanto lo que espero, que muero porque no muero. Es ese deseo de querer ya morir a las cosas de este mundo que no pueden calmar esa sed. Muchas veces le digo cuando escucho quejas en un matrimonio, en un noviazgo, en cualquier relación humana, no se puede sacar 1 litro de jugo de naranja de una sola naranja. ¿Qué quiere decir eso? Que las criaturas no pueden satisfacer mi corazón, no les da la capacidad. Mi corazón tiene una sed infinita, de un Dios que es infinito. Por más bueno que sea marido, mujer, novio, novia, amigo, amiga, no puede satisfacer esa necesidad de comprensión, de que me conozcan, de que me entiendan, de que me ame. Solamente Cristo puede llenar mi corazón.
Él es la llave para esa cerradura, no hay otra. Y entonces ahí vienen las frustraciones de la vida, querer saciar esa sed con cualquier otra cosa. Y seamos honestos en esta meditación, pensemos con qué cosas de vuelta estoy tratando de calmar mi sed. Y en concreto también pensemos qué es eso que me está pidiendo el Señor ahora para calmar su sed. En este momento de mi vida, no hace mucho, no cuando recién lo conocí, no que me pedirá el futuro, no lo sé. Pero ahora, ¿qué me pide el Señor? ¿Qué te está pidiendo que le des? Es quizás tu tiempo, ese tiempo que podrías dedicarlo a la oración, recortando otras cosas, porque en definitiva es el teléfono muchas veces el que nos quita ese tiempo que no tenemos para darle al Señor, ni a los demás, ni al conocer a Cristo. Tiempo que se transforma en meditación, lectura espiritual, oración de la mañana y de la noche, rosario. Eso es tiempo. Y eso es darle al Señor de beber de ese amor, estar con Él. O quizá no es el tiempo, sino la calidad del tiempo, que estoy haciendo lo que hay que hacer, pero no estoy ahí. Y entonces quiere más amor en lo que hago, en el trabajo mismo que yo le ofrezco por amor, en el estudio, en todo lo que hago, darle de beber al Señor, darle ese amor que me está pidiendo. ¿O qué es ese darle de beber? Es renunciar a alguna cosa a la que estoy aferrado, a alguna cosa pecaminosa, mala, o quizás no, a un proyecto, un plan, una idea de mí mismo, una visión que tengo, un ideal, un modelo que estoy siguiendo que no es Él. Y el Señor tiene un amor celoso, por eso me pide una y otra vez, dame de beber, tengo sed. Y el Señor va a repetir esa frase, y ojalá se nos grabe cuando escuchemos esa voz, tengo sed. Es tan buena esa sed que el Señor la declara bienaventuranza. Bienaventurados los que tengan sed y hambre de justicia, esto es de santidad, que quiere decir unión con Cristo. Esa sed que es una sed mutua, del Señor hacia nosotros, de nosotros hacia Él, sed de unión. Porque eso es característica del amor, dice San Agustín, que se sacia y no se sacia, que quiere más. Porque si ya dice, ya me es suficiente, ya hasta aquí llegué, es que no hay amor, es que era muy limitado. Y el amor que Cristo nos pide es amor infinito. Está hecho nuestro corazón para ti y solamente encontrará la paz y el descanso cuando encontremos a Cristo. Parafraseando lo que dice San Agustín, que nos has hecho, Señor, para ti. Y así el Señor entonces nos pide de beber. Qué hermoso eso que le pidió a la samaritana. Dame de beber. Tengo sed. El Señor estaba exhausto también, estaba muy cansado, el apostolado es incesante. Y incluso cuando llegan los apóstoles y van a traer de beber y de comer, y están sorprendidos que el Señor todavía no ha comido, no ha bebido, en ese momento el Señor les dice, es que mi sed o mi alimento, lo que me calma, lo que satisface mi interior sería, es esto, es el conquistar almas. El Señor tiene sed de almas, de mi alma, de la tuya y de la de todos los que te rodean. Por eso esa sed del Señor también es apostolado. Ese darle de beber al Señor es llevarle almas. Es eso lo que el Señor más ama. Ha muerto y ha derramado esa sangre para que puedan salvarse todo el mundo, para la salvación de muchos, dicen las palabras de la consagración. Bueno, eso no quiere el Señor que quede inútil, que la pasión valga la pena. Eso es lo que está pidiendo el Señor. Estoy muriendo en la cruz por ti. Haz que valga la pena. Gánatelo. Así eran las palabras finales de la película Rescatando al soldado Ryan. Gánatelo. Haz que valga la pena. Earn it. Lo mismo nos dice el Señor también a nosotros. Pero no solamente que valga la pena por nosotros, con nuestra santidad, sino también con nuestro apostolado. Demos de beber al Señor muchas almas, con lo que sea. Nuestras palabras que acercan a un amigo a confesarse, a ir a misa de vuelta, a confiar en la divina providencia, a rezar. Nuestro ejemplo, que nos vean rezando también en lugares públicos, o haciendo una señal de la cruz, bendiciendo los alimentos en un restaurante. Esas cosas que al Señor le dan de beber,
porque son pequeños detalles de amor, y es eso lo que el Señor nos está pidiendo de tantas formas. Démosle de beber almas, que ese es el amor más grande que hay. Darle a un alma a Dios. Mejor cosa no le podemos dar. Y darle a Dios un alma, que para eso se encarnó, para eso sufrió la pasión y para eso resucitó. Y el Señor nos lo recuerda. En este momento que resuenen entonces esas palabras de Jesús, que despierten también en ti una sed de Él, una sed de santidad, una sed de apostolado, una sed de sentido de la vida, que es Él, el principio y fundamento de nuestra vida, Cristo Jesús, conocerlo, amarlo y servirlo. Que resuenen entonces esas palabras de un amor que pide amor, de un amor que no es amado, que te dice ahora, mirando tu vida, tu pasado, tu presente y tu futuro, y las almas que hay alrededor tuyo, que te lo dice así, con ese amor tan tierno, tan infinito: tengo sed. Sexta palabra de Cristo: consumatum est. Todo se ha consumado, todo está cumplido. Leemos en el Evangelio según San Juan. Había allí un vaso lleno de vinagre. Empaparon en vinagre una esponja que ataron a un hisopo y la aproximaron a su boca. Cuando hubo tomado el vinagre, dijo: está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Como vemos, Cristo pronuncia estas palabras justo antes de morir y justo después de beber el vinagre. Y lo bebe para que se cumpliera precisamente la Escritura, es decir, la profecía del Salmo 68. Cristo puede decir consumatum est porque se han cumplido a lo largo de toda su existencia, de su vida terrenal, pues todas las profecías de la Sagrada Escritura referidas a él. Por ejemplo, por Isaías sabemos que nacería de una virgen, por Miqueas que nacería en Belén. También sabemos por Zacarías que estaba profetizado que entraría en Jerusalén montado en un borrico y que sería traicionado por 30 monedas, o por el Salmo 21, que en su pasión se burlarían de él. En efecto, consumatum est. Todo se cumplió, porque de hecho Cristo no vino a abolir la ley, sino a cumplirla, esto es, llevándola a plenitud y perfección. Por esta razón Cristo exclama consumatum est. Por otra parte, todo se ha cumplido porque también el Señor ha soportado todos los trabajos y sufrimientos que debía padecer antes de su muerte redentora. Y esto desde su nacimiento en Belén, su destierro en Egipto, su dificultosa predicación pública en Judea y Galilea, y sobre todo en su pasión. Con toda razón, Cristo dice consumatum est, todo se ha cumplido, porque ha hecho la voluntad del Padre. Al respecto, recordemos el momento amargo de Getsemaní en el Evangelio según San Mateo. Padre mío, si es posible, pase este cáliz lejos de mí, mas no como yo quiero, sino como tú. Asimismo, Cristo puede decir también consumatum est, porque con su pasión ya se ha manifestado como el segundo Adán, aplastando la antigua serpiente del paraíso terrenal. Con su pasión y su cruz ha vencido al demonio y al pecado. Incluso podríamos contemplar estas palabras, que son, por cierto, ipsissima verba Jesu, las mismísimas palabras de Jesús, desde una perspectiva metafísica. A mi modo de ver, no solo hacen referencia al cumplimiento de la Escritura, sino que en este consumatum est, toda la historia de la humanidad se repliega sobre sí misma. Porque de hecho hay un antes y un después, un salto esencial
en el que todo cobra un sentido más pleno y luminoso, tanto el pasado y el presente como el futuro, porque de hecho en el Calvario estábamos todos virtualmente incluidos, pues como bien sabemos, por nuestros pecados también lo abofetearon, lo escupieron, flagelaron o enclavaron. Asimismo, la consumación que exclama nuestro Señor Jesucristo en la cruz anticipa la consumación plena de la historia, del tiempo y del mundo que se dará en el juicio final, cuando Él, como juez supremo y universal, se manifieste también como el consumador supremo, el consumador en mayúscula, pues Él es el alfa y la omega, el principio y fin de todas las cosas. En este momento, o sea, en este consumatum est futuro, se revelará el sentido de la historia y ya nada quedará secreto. Dicho de otro modo, desaparecerá todo lo falso y toda la impostura con la cual se reviste siempre el mundo, entendiendo aquí mundo no como la totalidad de los entes creados, sino como la estructura de pecado en donde Satanás tiene su imperio. Finalmente, ya en un plano individual, el consumatum est de la cruz del Calvario evoca también nuestro particular consumatum est existencial. Habida cuenta de que con nuestra muerte particular termina el tiempo de merecer y desmerecer. Después de la muerte, habiéndose consumado nuestro peregrinaje en este valle de lágrimas, comparecemos, como sabemos, ante el tribunal de Cristo, que nos juzgará según el mal que hayamos hecho o el bien que hayamos dejado de hacer. Por este motivo, sabiendo que todos vamos a morir algún día, debemos preguntarnos cómo queremos pronunciar nuestro particular consumatum est. ¿En gracia de Dios o en pecado mortal? ¿Muriendo como justos o como prevaricadores? Hermanos, no sabemos ni el día ni la hora, ni debe interesarnos morbosamente. Lo importante es tener, como nos enseña Jesucristo, el alma bien dispuesta y preparada, para que dicho consumatum est, síntesis de nuestra vida terrenal, sea virtuoso y agradable a Dios, porque en definitiva, al final de nuestros días, en nuestro consumatum est, cuando todo esté cumplido, o como decía San Juan de la Cruz, al atardecer de nuestras vidas, seremos examinados en el amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Meditemos en la última palabra del Señor en la cruz. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Dice el Evangelio que, dando un fuerte grito, dijo estas últimas palabras. El colofón final de toda su predicación. La última palabra del Verbo encarnado. La última lección. La lección más preclara, más hermosa. La lección del amor hasta el extremo. Lección que va unida a una muerte voluntaria. Padre, he cumplido tu voluntad, dirá el Señor, hasta el extremo, hasta entregar mi vida por amor a los hombres. Son palabras que hablan de una muerte majestuosa. Cuando se veía el Señor, que ya casi había perdido sus fuerzas, en un momento se incorpora y con majestad real proclama: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, con fortaleza, con vigor, con solemnidad.
palabras que anuncian que pronto la tierra deberá conmoverse en un terremoto ante el Rey de Reyes que entrega su espíritu. Muerte majestuosa. Los muertos resucitan, la tierra tiembla, el velo del templo se rasgó. Muerte aceptada. Normalmente los crucificados inclinaban la cabeza luego que la muerte les arrebataba la vida. En este caso no es así. El Dios de la vida ordena cuándo debe ser el momento en que la muerte puede hacer su justo trabajo. Da permiso a la muerte, impera a la muerte, como quien dijera, ahora, solamente ahora, tienes potestad sobre este bendito cuerpo. Y luego de inclinar la cabeza, entregó su espíritu. Meditemos en esta última lección, en este último verbo del Verbo encarnado. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es la gran ofrenda, el más excelente ofertorio. Encomiendo mi espíritu. Es también la doxología final. Por Cristo, por Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente. Ya decía aquel salmo, un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias, Señor. En estas últimas palabras se ve el espíritu de esta plegaria, un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias, Señor. En estas palabras, el Señor ofrenda su vida por amor nuestro. En tus manos encomiendo mi espíritu, dice Jesucristo. Recuerda aquel salmo, el Salmo 90, donde el alma del justo clama a Dios y recibe estas palabras. No se te acercará la desgracia, ni la plaga llegará hasta tu tienda, porque a sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos, te llevarán en sus palmas, para que tu pie no tropiece en la piedra. Caminarás sobre áspides y víboras, pisotearás leones y dragones. Esta gran lección nos enseña que también nosotros, la Iglesia, debe imitar lo que hizo la cabeza. Jesucristo, cabeza de la Iglesia, ha encomendado su espíritu al Padre y nos enseña a nosotros a encomendarnos en el combate de la vida al Padre Celestial para no sucumbir en las manos del príncipe de este mundo. Cristo, cabeza de la Iglesia, ha querido inclinarse para vencer la muerte y todos sus enemigos. Y ahora comienza el tiempo en que el cuerpo entero, la Iglesia entera, deberá también vencer la muerte, vencer al demonio en el mar de la historia. Nuestra Madre Santísima es quien ha contemplado esta lección. Ella es quien de modo más excelente puede enseñarnos desde su fiat en la Anunciación hasta su fiat en la cruz a encomendar nuestra vida entera a Dios Padre por medio de Jesucristo. La voz ha callado. El Señor ha muerto. Sin embargo, ha querido seguir hablando. Y lo ha hecho con la palabra de su corazón traspasado. Se ha callado la voz del Señor
de sus labios para abrirse la voz de su corazón. Ya no tenemos la voz del Señor, pero sí tenemos el palpitar de su corazón que se abre de par en par. Ya acabaron las 7 palabras. Sin embargo, nos queda como consuelo ese corazón que a lo largo de la historia y en cada sagrario y en cada Eucaristía sigue hablando. Pidamos a la Virgen que nos enseñe a aprender estas lecciones preciosas de las 7 palabras y que podamos en este día rezar juntamente con ella al pie de la cruz y que podamos consolarla y que le podamos decir: no me rechaces, Señora, déjame llorar ahora, que comparta tu quebranto y te asista en la tristeza, que junto a la cruz me ampare y que nunca me separe de ti ninguna flaqueza. El Señor esté con vosotros y que os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Acabamos de meditar el momento culminante de los misterios de la vida de nuestro Señor Jesucristo, el momento en que su misión de maestro se funde con su misión de redentor en el último de sus sermones, el de las 7 palabras, que compendia su doctrina de manera enigmática. Pidámosle al crucificado la gracia urgente de, más allá de cualquier curiosidad intelectual o estética, vivir sus enseñanzas hasta la cruz, como Él lo hizo. Confiemos que así sea. Este tiempo de pasión está lleno de gracias especiales que Dios nos da a través de la Iglesia, que en estos días solemnísimos revive los últimos momentos de su fundador sobre la tierra. Vivamos, por tanto, esta Semana Santa como si fuera la última de nuestras vidas, porque podría serlo, no solo porque la vida de los hombres es fugaz como una brisa vespertina, sino también porque diversos signos formidables se dibujan en el horizonte histórico actual. Como diría un sacerdote amigo que ya goza del Señor, o nos acercamos al fin del mundo o al fin de un mundo. Más allá de las pestes y de las guerras y rumores de guerras, el signo más terriblemente claro es la pasión que sufre el cuerpo místico de Cristo. Los falsos Cristos y la caridad congelada parecen haber invadido ya el santuario de la casa de Dios. Que nuestra Santísima Madre Dolorosa, en su advocación de Nuestra Señora de los últimos tiempos, tan querida por el Padre Roger Calmel de la Orden de Predicadores, nos otorgue la gracia de la perseverancia final. Muchas gracias.